Hoy nos va a acompañar desde Francia bueno, te voy a decir el profesor Carlos Savasi. Él es máster y PhD en física teórica. Estuvo bajo la dirección del profesor Tomás Hostín en el Instituto de Física Teórica del CSIC en España. Máster en geometría y topología bajo la dirección de Marco Zambón en la UNED, y actualmente es postdoc en el Instituto de Física Teórica del CEA en Saclay, Francia, en el grupo de teoría de cuerdas de Mariana Graña, Rubén Minassian y Losif Bena. Entonces hoy Carlos, al cual le agradezco muchísimo que estés con nosotros y que bueno, colabores con nosotros. Para nosotros de verdad súper bueno que escucharte hablar de las cosas que tú trabajas. Y bueno, hoy Carlos nos va a hablar de geometría de spin y supergravedad. Así que bueno, muchas gracias, Carlos. Nada, a vosotros, y disculpa por los sucesivos retrasos que hubo para organizar este seminario. Bueno, voy a hablar, como bien has dicho, sobre geometría espinal de supergravedad, y la idea de esta línea de trabajo que estoy haciendo con el profesor Calino Radoni es motivar desde el punto de vista de supergravedad ciertos problemas de geometría espinorial que son matemáticamente interesantes por sí solos y que no habían sido estudiados en el pasado. Y a la vez que se resuelven estos problemas de geometría espinorial, la idea es entender más profundamente la estructura de las teorías de supergravedad y en particular de la teoría de cuerdas, en la medida que la teoría de supergravedad contiene información sobre la teoría de cuerdas. Entonces, a ver, voy a intentar pasar la diapositiva. Ok. Bueno, este es un pequeño review en lo que va a consistir la charla. Vamos a la motivación, que es lo más importante. Entonces, la motivación de este trabajo, que ahora explicaré más en detalle, la primera motivación es la caracterización y clasificación de las estructuras espinoriales más generales que pueden definir en una variedad pseudo-riemanniana bajo ciertas hipótesis, porque en principio la mayor parte de la comunidad de teoría de cuerdas que ahora está familiarizada con las estructuras espinoriales de tipo spin, que son las más sencillas que se pueden definir en una variedad y que implican la existencia de espinores, pero existen estructuras espinoriales mucho más generales, que existen bajo condiciones más débiles, que también implican la existencia de espinores en la variedad espacio-temporal. Para mí, aunque esto es una variedad pseudo-riemanniana, MG es una variedad pseudo-riemanniana de una asignatura arbitraria, en principio uno puede pensar siempre que es una variedad de asignatura lorentziana y que representa el espacio-tiempo. Esto será uno de los casos de interés en aplicaciones a supergravedad. El caso es que para supergravedad lo que nuestro trabajo intenta demostrar es que no solo las estructuras de spin estándar son importantes, sino que todas las estructuras espinoriales que aparecen en la clasificación matemática del problema son relevantes para supergravedad y de hecho aparecen en supergravedad. Y el tener un control sobre cuáles son este tipo de estructuras espinoriales y bajo qué condiciones se pueden definir, pues da información sobre las condiciones bajo las cuales se pueden definir las teorías de supergravedad. Este es precisamente el punto 2, que son las obstrucciones topológicas a la existencia de espinores o pinores. Explicaré en un momento la diferencia. Y que estas estructuras espinoriales, que implican la existencia de pinores o espinores, están obstruidas, no siempre se pueden definir. Entonces es bueno tener un control sobre qué tipo de variedades podemos definir este tipo de estructuras. Y una vez que hemos hecho esta caracterización general de las estructuras espinoriales en variedades pseudo-riemannianas, podemos estudiar todos los problemas que se han estudiado para variedades spin y que no se han estudiado en variedades más generales simplemente porque no se han considerado. No se han considerado como variedades que llevan, en las que se define un fibrado de espinores. Pero una vez hemos demostrado que estas variedades también contienen
definir en ellas un fibra de espinores, pues se pueden definir todos los problemas que se han estudiado para variedades spin a variedades que no son necesariamente spin, pero admiten espinores. Esta es un poco la idea. Entonces, uno de los problemas más importantes en este área es el estudio de variedades que admiten killing spinors. Y que de hecho es un problema que tiene un contacto muy importante con los problemas que uno encuentra en supergravedad, porque las soluciones supersimétricas a nivel de supergravedad son precisamente variedades que admiten espinones paralelos. O sea que hay una correspondencia, una interpretación física clara de la condición. Por otro lado, nuestro formalismo demuestra que uno puede definir espinores, o mejor dicho, pinores, en variedades que no son orientables. Y esto puede ser relevante para entender la geometría de las branas en teoría de cuerdas que no son orientables. Es un tema que es muy poco estudiado, aunque hay algunas personas que se están empezando a preocupar por ello. Y la primera pregunta que no se hace para poder entender este tipo de objetos es qué tipo de estructura espinorial tiene. Porque desde el razonamiento físico uno sabe que la World Volume Theory de una brana contiene espinores, contiene fermiones. Entonces tiene que tener algún tipo de estructura espinorial. Pero en principio no está claro cuál. Y nosotros esperamos que nuestro trabajo pueda ayudar a entender qué tipo de estructuras espinoriales puede haber definidas en branas. Y finalmente, el punto 5 sería el long-term goal de este proyecto, sería entender la formulación global de supergravedad y de teoría de cuerdas, al menos ciertos aspectos, los que están relacionados precisamente con la existencia de espinores. Entonces, voy a dar sí, como no sé exactamente cuál es el background del público, voy a dar una pequeña introducción muy simple a la supergravedad. Por cierto, interrumpidme en cualquier momento, si queréis que aclare algo. Bueno, las teorías de supergravedad son simplemente teorías de relatividad general en las cuales el contenido del material de la teoría está fijo. Está fijo en cierta medida por supersimetría y se pueden definir estas teorías teniendo cualquier dimensión. Lo que pasa es que por razonamientos físicos uno solo las considera esta dimensión igual a 11. Y lo único que uno tiene que tener claro, relatividad general, y con esto quiero decir el tema de Einstein-Hilbert, en acción, acoplada a cierto contenido material que no es arbitrario, simplemente está fijado por supersimetría en mayor o menor medida. Puede estar fijado solo parcialmente, y entonces solo se fija parcialmente la estructura de la teoría, o puede estar fijado completamente. Esto ya depende del número de supersimetrías que contenga tu teoría, o bajo la que es invariante. Cuantas más supersimetrías, más restringida es la teoría, hasta el punto de que puede llegar a ser completamente única. Por ejemplo, en 4 dimensiones, por dar un ejemplo, lo que escribo ahí es el lagrangiano bosónico de la teoría típica cuando contiene más de 2 o 2 supersimetrías. Entonces, lo que quiero decir con supergravedad igual a pH es el Einstein-Hilbert. Lo que quiero decir es que típicamente el sector bosónico tiene el término de Einstein-Hilbert, un modelo sigma no lineal, que eso sería el término G y J parcial ZI y parcial ZJ. Ahí está escrita en bien compleja, pero no tiene por qué ser compleja. Más un sector Gates que acopla una serie de campos vectoriales a los escalares serían los ZI, más un potencial que aquí no aparece porque no lo he considerado. Eso es simplemente un ejemplo. Lo importante es que en este lagrangiano general los acoplos están restringidos por supersimetría. En concreto, lo que llamo G y J barra, esto es una métrica, es una variedad riemanniana auxiliar, que es el target space del nonlinear sigma model. Y supersimetría lo que te restringe es el tipo de estructura que tiene esta variedad, el tipo de métrica. Tiene un tipo de métrica especial. Entonces, por poner un ejemplo, el igual a 2, que es un caso importante en supergravedad, ya que las compartificaciones de la tipo 2, la teoría de cuerdas tipo 2 en un calamillado threefold, precisamente te dan, sin flujo de nada, precisamente te dan como acción efectiva
encima supergravedad en igualado. Entonces es un caso importante a considerar. En este caso concreto, esta variedad, la variedad target del Sigma Model, es una variedad especial killer. No necesitamos ahora fijarnos en los detalles particulares. Es simplemente un tipo especial de variedad killer que tiene una estructura extra definida. Y lo importante es que una vez se fija la estructura especial killer, el resto de la teoría está completamente determinado. Entonces, como veis, estas son teorías que están restringidas por supersimetría en función de ciertas estructuras matemáticas, en este caso geometría especial killer, que dependen del tipo del número de supersimetrías, en este caso de un igualador, y de la dimensión, en este caso 4, por poner un ejemplo que yo considero relevante. Bueno, como he dicho, las teorías de supergravedad contienen información sobre la teoría de cuerdas porque son el límite efectivo de la misma y de sus cuantificaciones, al menos las supersimétricas, y han sido estudiadas intensivamente, ya sea por su relación con la teoría de cuerdas o porque son interesantes por sí mismas, ya que acoplan gravedad a otros campos de manera restringida y siguiendo un principio de simetría, de supersimetría en este caso. Y lo que se obtiene es, en este tiempo en el que se ha estudiado, una clasificación que yo diría que es completa, hasta cierto sentido, localmente. ¿Qué es lo que quiere decir aquí con localmente? Este es un punto importante. Estas series, de la manera que están construidas localmente en un abierto de la variedad, por así decirlo. Entonces, un abierto de la variedad construye esta teoría, chequea que es invariante supersimétrica y construye la estructura de la teoría. Entonces, en este sentido local, estas teorías supergradas han sido completamente clasificadas y se suelen clasificar en función de la geometría que tiene el modelo sigma no lineal que contiene la teoría. Entonces, en este caso, en un valor, digamos que la geometría es special killer, en n igual a 1, por ejemplo, es killer hot, que son un cierto tipo de variedades killer cuya forma de killer es integral. Y dependiendo del número de supersimetrías, pues tienes una estructura u otra. Por ejemplo, con 8 supersimetrías, que es el número máximo de supersimetrías que puedes tener en 4 dimensiones, la estructura del modelo sigma no lineal es un coset del grupo E77, una forma real no compacta del grupo E7 sobre S-Watch, sobre un factor discreto. Entonces, dependiendo del número de supersimetrías, tienes una estructura u otra. Y estas estructuras son las que han sido clasificadas. Y estas estructuras después se fijan en mayor o menor medida los acoplos de la teoría. No obstante, aspectos globales de estas teorías no están entendidos en la mayor parte. Es decir, ¿cuál es la formulación global de supergravedad en una variedad diferenciable, por poner el caso más sencillo? Esto no está estudiado. No está estudiado y en mi opinión creo que no se entiende, pero es un problema importante porque entender globalmente supergravedad es el primer paso para poder entender globalmente teoría de cuerdas, en cierto sentido. Y es un problema mucho más sencillo que entender la teoría de cuerdas globalmente. Y está bien definido en principio, porque las teorías de supergravedad, otro añadido que tienen, que las hace más manejables, es que tienen una estructura que a nivel clásico está completamente bien definida, no localmente, en función de las estructuras que han sido clasificadas. Entonces, el plantearse cuál es la estructura global de la clasificación local es un problema que está bien definido, es preciso y tiene sentido matemático. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es entender la estructura global de supergravedad. ¿Qué significa entender la estructura global de supergravedad? Pues lo que tenemos que entender, lo que tenemos que obtener es una estructura, un conjunto de estructuras matemáticas en la variedad que localmente reproducen las ecuaciones de movimiento de supergravedad y sus simetrías. Este es el objetivo. A lo mejor no queda muy claro, queda un poco abstracto, pero la idea es simplemente que la clasificación local de supergravedades te da una forma local de las ecuaciones de movimiento y además sabes las simetrías que tienen porque también las han clasificado,
Y lo que queremos es obtener, en principio, todas, porque no hay una respuesta única, todas las estructuras globales que reproducen estas ecuaciones de movimiento localmente. Y uno se encuentra, en cuanto empieza a pensar en este problema, lo primero que encuentra es que esto tiene que estar relacionado con un tipo de backgrounds en teoría de cuerdas que se suelen llamar no geométricos o UFOs, que son backgrounds en los que la teoría de cuerdas está consistentemente definida, está bien definida, pero que están construidos a partir de backgrounds locales que son pegados usando las dualidades de la teoría de cuerdas. ¿Y por qué existe una relación entre la formulación global de supergravedad y este tipo de UFO solutions? Bueno, la razón es porque las simetrías globales, de por ejemplo la teoría de supergravedad en 4 dimensiones, se corresponden con versiones continuas de los grupos de dualidad. Entonces, si uno intenta construir una versión global de supergravedad en la cual las ecuaciones locales están pegadas, las vas pegando de abierto en abierto, las vas pegando usando transformaciones de dualidad de la teoría, las soluciones de dicha formulación global van a ser genéricamente UFOs. Entonces, esto también es interesante porque precisamente la gente se ha esforzado por entender durante los últimos 10 o 15 años ya cuál es la estructura matemática de estos backgrounds en teoría de cuerdas. Por eso la gente los llama no geométricos, porque no estaba claro que hubiera una interpretación geométrica. Y entonces, el caracterizar probablemente la supergravedad te puede dar información, y de hecho te la da, sobre cuál es la estructura matemática de estos UFO solutions o no geometric backgrounds. Al menos algunos de ellos, los cuales, al menos aquellos que se pueden recuperar como soluciones de supergravedad. Porque en principio no toda solución de supergravedad va a ser una solución consistente de teoría de cuerdas, pero al menos para aquellas que sí lo son, la supergravedad puede contener información interesante. Entonces, en el último punto, lo que quiero decir simplemente es que las simetrías globales de las ecuaciones de supergravedad se corresponden con los grupos de dualidad continuos y de ahí la conexión con las soluciones no geométricas de la teoría de cuerdas. Entonces, lo que hicimos, Karina Rodríguez y yo, creo que es mi segundo paper, mi primer paper con él, es estudiar una formulación global particularmente simple de las teorías de supergravedad en 4 dimensiones y sin considerar el sector fermiónico, es decir, no considerábamos los espinones. Y lo que vimos es que en esta formulación global que encontramos, lo que ocurre es que consiste simplemente en los campos estándar de la supergravedad que están twisteados por un cifrado vectorial plano y simpléctico. Entonces, la formulación global local de supergravedad lo que te dice es que tienes un conjunto de 2 formas que corresponden con los field strength de los campos vectoriales de tu teoría. Entonces, localmente lo que tienes es un conjunto de ellos. Para daros una idea de lo que está ocurriendo, os pongo este ejemplo. Lo que ocurre cuando globalizas la teoría en la forma en la que nosotros lo hicimos es que este conjunto de 2 formas va a ser una 2 forma que toma valores en un fibrado simpléctico plano. Entonces, cuando ahora vas de abierto en abierto, este conjunto de 2 formas sufre una transformación simpléctica constante, que es una simetría de las ecuaciones de movimiento. Y de esta manera uno tiene una versión twisteada de supergravedad. Esta sería una de las maneras más simples y no triviales de obtener una formulación global de supergravedad que difiere, o sea, que twistea la formulación local. Entonces encontramos que las soluciones de esta teoría de supergravedad, globalmente definida así, eran de hecho UFOs, pero son UFOs que son totalmente geométricos, en el sentido de que pueden escribirse en función de estructuras estándar en geometría diferencial, como puede ser un conjunto de 2 formas que toma valores en un fibrado sintético plano. Entonces, al menos, lo
con este paper es demostrar que existe una clase de las llamadas non-geometric backgrounds que son perfectamente geométricas. Lo que pasa es que están twisteadas con ciertos fibrados, en este caso un fibrador vectorial simétrico claro. Y es lo que quiero decir, ya que está ya resumido. Ok. Este trabajo lo hicimos sin considerar espinoles, por simplicidad, simplemente. Entonces, la primera pregunta, cuando uno quiere entender globalmente cómo se forman los materiales de supergravedad, lo primero que uno debe entender es cómo se formulan los espinoles de la teoría globalmente, ya que una teoría de supergravedad se caracteriza precisamente por contener espinos, porque son teorías supersimétricas. Entonces, el primer objetivo que vimos después de hacer este paper es que tenemos que entender cómo funciona la geometría espinorial de supergravedad. Es decir, la descripción matemática de los espinoles que aparecen en supergravedad. Este es el problema. Y lo primero que uno ve es que no tiene por qué existir una respuesta única, porque la única información que tenemos es la clasificación local de las teorías. Por tanto, es la estructura local de las teorías. Pero saber cómo es un espinor localmente no tiene por qué decirte cómo es globalmente. Entonces, la manera que encontramos de proceder es clasificar todas las posibilidades y ver cuáles son las que cuadran con supergravedad. De primera pensamos que este problema ya estaría trabajado en la literatura, pero resultó que no es así. Vimos que estaba trabajado en el caso complejo para un tipo de representaciones faithful por Friedrich y Trautmann, pero el caso que nos interesaba a nosotros, que era el caso de real y para representaciones irreducibles, que son genéricamente las que aparecen en supergravedad, no estaba hecho. Entonces nos planteamos como objetivo el clasificar todas las estructuras espinoriales que se pueden definir en una variedad. Y ya que lo hacemos, pues lo podemos hacer en asignatura arbitraria, ya que en principio es un resultado nuevo matemáticamente. Después de hacer esta clasificación, cuando propusimos esta clasificación, nos dimos cuenta de cuál debería ser la definición correcta de espinor o pinor. Espinor o pinor simplemente hace referencia a si son representaciones del grupo de spin, así los espinores o pinores que consideras son representaciones del grupo de spin o de un grupo mayor del grupo de spin, pero también espinorial como grupo de pin. Y en los casos que encontramos en general son pinores en vez de espinores. Entonces habría estrictamente hablando tendría llamados pinores, pero bueno, los podemos llamar espinores por no ser pedantes respecto a este punto. Entonces vimos que al hacer la clasificación vimos que encontrábamos cuál es la noción natural, creemos nosotros, de espinores supergravedad y en teoría de cuerdas. Pues vamos a ver si definimos un poco mejor el problema, porque de momento estoy hablando en términos demasiado generales. Vamos a, si esto os parece muy básico, me lo puedo decir si lo resumo aún más. Pero el standard approach en la literatura, tanto en la literatura de teoría de cuerdas como en la matemática, a la hora de estudiar espinores en una variedad, es asumir la existencia de un fibrado espinorial, una estructura de spin, perdón. Una estructura de spin, o bueno, en algunas ocasiones se asume la existencia de una estructura de spin C, que es un poco más general, no hace falta que nos metamos ahora en ello. Pero bien una estructura de spin, una estructura de spin C, en todas esas ocasiones una estructura pin, pero siempre se asume la existencia de una estructura espinorial fija. En el caso más sencillo, una estructura de spin. ¿Qué es una estructura de spin? Una estructura de spin es un fibrado principal cuya fibra es el grupo de spin en la dimensión y signatura correspondiente. Entonces tenemos una variedad pseudo-riemanniana de signatura PQ. Una estructura de spin es un fibrado principal U, cuya fibra es el grupo spin PQ y que recubre al frame bundle de la variedad espacio-temporal, MG, de una manera adecuada.
de manera que es compatible con el double cover del grupo de spin sobre el grupo ortogonal. Entonces, esta estructura, esto es un fibrado principal cuya fibra es un grupo de spin, se usa una vez que se asume que existe para definir los espinoles. Entonces, el punto inicial de partida en este tipo de geometría es la existencia de una estructura de spin. ¿Ok? No hay duda respecto a esto, ¿no? Lo que ocurre es que no toda variedad hace una estructura de spin. La existencia de estructuras de spin en una variedad está obstruida. Y la obstrucción se calculó hace ya bastante por Illinois y Kalubi, y viene a ser, se puede expresar en función de las clases de Stiefel-Whitney, que son clases de características de fibrados reales en cohomología Z2, y para el caso de una estructura de spin, lo que se requiere es que las dos primeras sean cero. La primera lo único que quiere decir es que tu variable es orientada, y la primera más la segunda es que es spin. Entonces, como no toda variedad tiene por qué satisfacer estas dos condiciones, como ejemplo podéis tomar el espacio proyectivo real. El espacio proyectivo real, dependiendo de la dimensión en la que estés, admite estructuras pinoriales o espinoriales, y es un ejemplo de variedad que no tiene por qué satisfacer la condición de admitir una estructura de spin. Y bueno, esta obstrucción es if and only if, es decir, si la admite, o sea, si satisface esta función, entonces admite la estructura de spin y viceversa. Una vez que se asume que la variedad admite una estructura de spin, pues, como decía, a través de una representación apropiada, el grupo de spin, se puede considerar el fibrado vectorial asociado a este fibrado principal Q como el fibrado de espinoles. Entonces, los espinoles en la variedad son simplemente secciones de S. Este es el proceso que se esconde tras las palabras asumimos que la variedad es spin y este es un spinor. Hay que construir, hay que hacer el lift de SOPQ a spin Q, perdón, a spin PQ. Este lift no es único, de hecho, hay una variedad, si es no simplemente convexa, puede tener más una estructura de spin inequivalente. Hay que hacer una elección de una. Hay que construir el fibrado vectorial asociado a través de una representación espinorial del grupo spin PQ. Y después, una vez hecho eso, los espinoles son las secciones de este fibrado vectorial, porque los espinoles tienen que ser secciones de un fibrado vectorial. Y esta es la manera de proceder en la mayor parte de la literatura. Entonces, el punto principal que me gustaría expresar es que una vez que se asume la existencia de una estructura de spin y se construye el fibrado de espinoles, existe este morfismo de fibrados de álgebras unitarias y asociativas que llamamos gamma, la fórmula número 1, y lo que incorpora es simplemente lo que la gente suele llamar Clifford multiplication, o en términos físicos esto sería actuar con las matrices gamma en nuestros espinoles, ¿no? Localmente, en supergrados esto es muy común, uno tiene el espinor local, que es lo que uno suele considerar, y actúa sobre él con las matrices gamma. Estas matrices gamma es simplemente, es la forma local de este mapa. Y es fundamental que exista, porque si no, no podemos formular nuestras teorías físicas con este tipo de espinoles. Es decir, si por alguna razón queremos llamar fibrado de espinoles a algo que no tiene Clifford multiplication, entonces no podemos usar estos supuestos espinoles para nada físico, porque no podemos ni definir un operador de Dirac, que es fundamental, no podemos actuar con gamma matrices en ellos, entonces no sirve para la supergravedad. Así que nos parece que la existencia de este mapa, de este morfismo, es fundamental. Entonces, bueno, el key fact 1 es precisamente lo que estoy diciendo, que una variable de spin admite fibrados espinoriales
que incorporan este tipo de morfismo. Una vez que tenemos este tipo de morfismo, al fibrado vectorial S se le puede llamar fibrado de módulos de Clifford, porque cada fibra va a ser un módulo de Clifford, se puede convertir en un módulo de Clifford. Pero el punto principal es que lo que queremos decir es que la estructura de spin no tiene significado físico per se. Lo que tiene significado físico es el fibrado de espinoles y el mapa de Clifford, de multiplicación de Clifford, que es este mapa gamma. Entonces, una vez que estamos de acuerdo en esto, si estamos de acuerdo en esto, la pregunta es, ¿toda variedad que es spin admite, como he dicho, fibrado de espinoles? Pero toda variedad de espinoles, perdón, todo fibrado vectorial de espinoles, o todo fibrado vectorial que admita un morfismo, el tipo de morfismo que escribí en uno es spin, es decir, la implicación opuesta es cierta, porque si es cierta, entonces considerar variedades spin es lo más general que podemos hacer. Bueno, la respuesta a esta pregunta es que no. Toda variedad de spin, fibrados de espinoles con Clifford multiplication, pero no toda variedad que admite fibrados de espinoles con multiplicación de Clifford es spin. Entonces, esta desviación de la estructura de spin es justo lo que queremos clasificar. Queremos que nuestro punto de partida sea asumir la existencia de un fibrado vectorial equipado con multiplicación de Clifford, porque eso es lo fundamental que necesitamos para identificar este fibrado como fibrado de espinoles. Y después queremos clasificar, ya que no tienen por qué estar asociados a estructuras de spin, a qué tipo de estructuras están asociados. Y bueno, eso es lo que resumo aquí. Entonces, lo primero que hacemos es proponer, y a posteriori podemos comprobar cómo de correcto es esto, proponer que los espinoles en supergravedad son secciones de fibrados vectoriales equipados con multiplicación de Clifford, como definición general de espinor en supergravedad, global, porque eso es lo que no teníamos una definición global de espinor. Entonces, como definición global, en primera instancia podemos proponer esta, ya que es una definición general, de lo más general que uno puede pensar, que incorpora los elementos mínimos necesarios para poder utilizar estos objetos como espinoles en supergravedad. Entonces, una vez que establecemos esto, lo que queremos es clasificar los fibrados de módulos de Clifford. O sea, una vez que tenemos un fibrado vectorial equipado con multiplicación de Clifford, se convierte en un fibrado de módulos de Clifford. Entonces queremos clasificarlo, tenemos que poner alguna constraint, porque no pueden ser de dimensión arbitrariamente grande. Queremos que sean irreducibles, que es un caso de interés en supergravedad, y queremos que sean reales, porque en supergravedad la mayor parte de los espinoles necesarios son reales. Aunque la producción física ha sido siempre utilizar una representación compleja y después realificarla en un proceso de crecimiento que definido no es canónico, puede estar obstruido, pensamos que es más sencillo entonces considerar representaciones reales desde el principio. Una vez que queremos clasificar estos fibrados de módulos de Clifford irreducibles, queremos obtener también la obstrucción de su existencia. Hemos visto que en el caso de estructuras de spin vienen dado por el vanishing de las primeras dos clases de Stiefel-Rumi, y aquí es que vamos a encontrar una generalización de esta condición. También da la función de ciertas clases características en el tangente de la variedad. ¿Vale? Bueno. Entonces, la conclusión a la que llegamos, los resultados, es que todo fibrado de pinores, todo fibrado vectorial equipado con multiplicación de Clifford e irreducible, está asociado a lo que llamamos una Lipschitz structure, que es la generalización de spin structure que esperábamos encontrar. Y una vez que sabemos qué es lo que quiere decir esto, lo que quiere decir es que de la misma manera que cuando tienes una estructura de spin, los fibrados de espinoles están asociados a un fibrado principal cuya fibra es el grupo de spin, en este caso más general,
estos fibrados de pinores van a estar asociados también a un fibrado principal, pero que en vez de fibra, el grupo de spin va a tener de fibra el grupo de Lipschitz. Y bueno, lo llevamos así siguiendo el trabajo de Friedrich and Trautmann. Una vez que hemos caracterizado los fibrados de pinores en función de estas Lipschitz structures, podemos obtener una función topológica de la existencia. Y eso es lo que también hacemos y clasificamos. Os daré el resultado brevemente. Entonces lo que vemos es que estos Lipschitz structures o Lipschitz groups son más generales que las estructuras de spin, las estructuras de spin 0 o incluso las estructuras de pin. Ahora os daré la lista de posibilidades. Y que realmente cuadran con lo que uno esperaría encontrar a partir de la clasificación de supergravedades locales. Entonces, recomendaré esto más tarde si me da tiempo, pero cuadra, lo que quiero decir es que cuadra la clasificación matemática de las estructuras espinoriales que uno encuentra con la clasificación de supergravedades locales, lo cual nos parece bastante curioso, me parece interesante. Entonces, bueno, como decía, creemos que los supergraviespinos son de hecho secciones de estos fibrados de pinores irreducibles. Posiblemente acoplados a otros fibrados en el sentido que, por ejemplo, el gravitino es una homoforma, o el gravitino supergrave se puede entender como una homoforma que toma valores en un fibrado de pinores o de espinores. Entonces es como un fibrado, es una sección de fibrados espinores acoplados a otro fibrado. En ese sentido, es por esto que escribí este comentario. Bueno, esto es un poco la definición técnica del grupo de Lipschitz. No es falta que nos detengamos mucho, pero en principio la definición es al margen de la geometría de variedades, es álgebra, por así decirlo. Entonces uno solo tiene que asumir que parte de un espacio vectorial cuadrático que bueno, va a ser isomorfo al espacio tangente en un punto, en cada punto. Este es como nuestro modelo, el pH es como nuestro modelo del fibrado tangente y la métrica en cada punto. Entonces, asociado a este espacio vectorial cuadrático, se puede considerar siempre su álgebra de Clifford, que es lo que llamo aquí como Clifford CVH, y la representación es lo que llamo eta. Entonces tenemos que fijar una representación. Bueno, lo de Rookie es una condición técnica que se cumple para todas las representaciones irreducibles. Entonces, lo que el grupo de Lipschitz es el conjunto de automorfismos de S0 que preserva V bajo la acción adjunta. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente en la estructura de álgebra de Clifford hay una inyección de V en el álgebra de Clifford y usando eta hay una inyección de este V en el álgebra de Clifford en los endomorfismos. Si podemos actuar con endomorfismos sobre V. Y el grupo de Lipschitz se define como el conjunto de los automorfismos que fijan este V, que lo dejan fijo. Y se puede ver que este grupo de Lipschitz recubre al grupo ortogonal. Vale, esta es la definición técnica. Lo importante va a ser computar y caracterizar cuál es el grupo de Lipschitz. Entonces, de la misma manera que definíamos una estructura de spin, como un fibrado principal cuya fibra es el grupo de spin, una estructura real de Lipschitz es un fibrado principal Q-tau, cuya fibra es el grupo de Lipschitz, que hemos definido aquí, L de eta, y que recubre de cierta manera, bajo la acción adjunta, de hecho, el fibrado de frames ortonormales de la variedad. No estamos asumiendo que la variedad sea orientable y estamos asumiendo nada extra en la variedad. Entonces no podemos considerar el fibrado orientado como consideramos para la estructura de spin
aquí consideramos que tenemos un filtrado SOPQ, que sería un OPQ. Vale, bueno, intentando voy a saltarme los detalles más técnicos. Entonces, bueno, este es uno de los resultados principales del paper, y lo que demostramos es que existe una equivalencia entre fibrados binoriales, es decir, fibrados vectoriales que incorporan implicación de Clifford y son representaciones irreducibles, con el conjunto de fibrados principales cuya fibra es el grupo de Lipschitz. Esa es la equivalencia que demostramos entre estos dos clases de objetos. ¿Por qué es importante mostrar esto? Porque queremos saber a qué fibrados principales están asociados nuestros fibrados espinores reales. Queremos que sea una correspondencia única. Y entonces esto es el resultado que da dicha correspondencia. Entonces, una vez que sabemos esto, podemos, dependiendo de la situación, o estudiar los fibrados espinoriales vectoriales, o estudiar el fibrado principal asociado, es equivalente. Es lo que quiero decir como comentario. La clasificación de estos dos tipos de objetos es la misma, con la correspondiente noción de isomorfismo. Entonces, bueno, esto es lo importante a entender. Estos son los... este es el grupo, lo que aquí llamamos L caligráfica. Es el grupo de Lipschitz, es equivalente al grupo de Lipschitz por una homotopía. Entonces, este L caligráfica es homotópicamente equivalente al grupo de Lipschitz. Pero saber la forma de homotopía simple del grupo de Lipschitz es suficiente para clasificar las obstrucciones de los fibrados principales, ya que te da fibrados principales equivalentes. Si no, si queremos considerar el grupo de Lipschitz, es un poco más vivo, es un poco más grande y es menos bonito, por así decirlo, porque esta forma simplificada, por así decirlo, de los grupos de Lipschitz tienen una forma sencilla, nice, en función de estructuras espinoriales acopladas a fibrados extra. Eso es lo único que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender de esta tabla? Simplemente que ahora los fibrados, en el caso más general, en el que tenemos un fibrado vectorial con utilización de Clifford irreducible, el fibrado principal al que está asociado no será un fibrado de spin, en general, sino que dependiendo de la dimensión y asignatura, que es la columna de la izquierda, será o bien el grupo de spin, está bien, esta es una estructura conocida, o bien el grupo de lo que hemos llamado spin O, esta estructura que es el grupo de spin dot, el grupo de spin dot. Alfa de Q es un signo, depende de dimensión y asignatura, no es importante. Dot significa producto directo cocientado con un citados en el centro. Entonces vemos que los espinores generales son espinores que no solo... Esto se puede entender localmente como que son espinores que están cargados bajo el factor extra que tiene el grupo de Lipschitz. Entonces, como veis, por ejemplo, en el caso, por poner un ejemplo interesante, el caso 5, P menos Q igual a 5, tenemos spin Q, que es spin dot spin 1, que es SU2. Entonces, esto van a ser los espinores que caen en esta dimensión y asignatura, son espinores normales bajo el grupo de spin, entonces esto también individual, cargados o acoplados a un fibrado SU2. Pero precisamente la clasificación de supergravedades te dice que, por ejemplo, la supergravedad 5, bueno, 4 incluso, dependiendo de si la supergravedad acoplada a hipermultipletes en 4, 5 y 6 dimensiones contiene localmente, porque lo único que podemos saber de supergravedad en este momento, contiene objetos espinores que están cargados bajo un grupo SU2. Y lo remarcable de esto es que tanto en el caso 4,6 como en el 5 encontramos que estos espinores son espinores normales, o se pueden entender localmente como
acoplados a un fibrado CO2 que es precisamente lo que te dice la supragravedad. Entonces, es en este sentido en el que creemos que esta clasificación cuadra con las expectativas que uno tiene de supergravedad. ¿Y cómo sabe uno esto de supergravedad? ¿Por qué se sabe que en supergravedad los espinoles en estas teorías están acoplados a un fibrado CO2? Se sabe porque, si por poner un ejemplo consideramos supergravedad 5-dimensional, lo mismo ocurre si supergravedad 6-dimensional, acoplada a hipermultipletes. Lo que ocurre es que hay una variedad cuaterniónica Kähler, que es asociada al modelo sigma no lineal de los hipermultipletes, y a partir de esa variedad cuaterniónica Kähler se produce una conexión SU2 bajo la cual los espinoles se transforman. Entonces, de la transformación de supersimetría de los espinoles puedes ver que localmente les actúa una conexión que es la conexión de spin normal más una conexión de SU2, así que por fuerza se tienen que transformar las SU2 y de hecho tienen un índice en la notación física se escribe con un índice extra que es un índice SU2. Eso se suele llamar el índice de Arsenault. Entonces, como vemos, cuadra con la clasificación que tenemos aquí en estos casos que son bastante relevantes, y el caso 3,7 es un caso muy interesante porque el caso 3,7 el fibrado extra, el factor extra que tenemos en el grupo de Lipschitz es el grupo PIN2. El alfa se refiere al grupo PIN2 más o grupo PIN2 menos. Son diferentes recubrimientos de Clifford de O2. El caso es que localmente el álgebra de Lie de PIN2 es lo mismo que el álgebra de Lie de O2, que es lo mismo que el álgebra de Lie de PIN2, o sea, PIN2 más, PIN2 menos, digamos, una álgebra de Lie, que es lo mismo que el álgebra de O2, que es lo mismo que el álgebra de Lie de SO2. Entonces, si localmente nuestra teoría de supergravedad nos dice que tenemos un espinol cargado bajo un campo 1, esto es compatible con el caso 3,7 localmente, pero globalmente el caso 3,7 nos dice que lo que tienes que tener ahí es un fibrado PIN2. Y es algo que, al menos uno ve, uno pudiera haber adivinado en base a razonamientos locales. Eso es algo que la estructura, la consistencia de la construcción del fibrado espinorial permite. Y nos parece que es interesante. Por ejemplo, si uno quiere entender la geometría de planas no orientables, una única plana en general, de plana, tiene un campo 1 en el jardín definido, local, claro. Y este campo 1 se acopla precisamente al espinol. Entonces, en la ausencia de flujo de Schwarz, flujo H, lo que demostraron Fred y Witter es que la cancelación de la anomalía requiere la existencia de una estructura spin C. Una estructura spin C es una estructura que es spin dot 1, la idea de spin, ¿verdad? Y lo cual cuadra precisamente con la estructura local de la teoría que uno encuentra en la de Brana, porque tienes un campo 1 local al cual se acopla el espinol. Entonces ambas condiciones cuadran. ¿Cuál es nuestra conjetura? Nuestra conjetura es que cuando consideras una plana de plana no orientable, el grupo spin C tiene que estar sustituido por el grupo spin O, ya que localmente la correspondencia es la misma. Uno tiene un campo Gates local 1, SO2 o 2, como uno quiera llamarlo, pero globalmente es muy diferente y se puede definir en variedades no orientables, a diferencia de una estructura spin C que solo puede existir en variedades orientables. Pues, es de esta manera relativamente sutil, pero a partir de la cual uno puede empezar a obtener información sobre la formulación global de las teorías físicas que utilizamos, ya sea en Lebrun o Spiegel, a partir de la clasificación de las estructuras espinoriales que uno puede definir. Si no, nosotros no vemos cómo uno podría haber adivinado y tienes ahí el grupo spin TQ2, TIN2, es bastante
sorprenden en cierto sentido. Y bueno, yo creo que esto es un resumen de lo que ya he dicho. Bueno, la existencia de este tipo de estructuras de Lipschitz es debido a la existencia de estructuras extra, es más débil que la existencia de grupos de estructuras de spin o grupos de estructuras de pin. Y además de todo lo que ya he dicho, tiene la ventaja de que se puede definir en variedades no orientables y que no son spin. Entonces podemos considerar nuevas soluciones a nuestras teorías de supergravedad, porque hasta ahora, si uno quería considerar una solución a una teoría de supergravedad, en general asumía que era spin, pero eso te suprime una gran clase de variedades que no las consideras. Entonces, lo que nosotros queremos decir también es que hay una clase de variedades que no tienen estructuras de spin, pero sí que tienen espinales, así que en principio son válidas para formular supergravedad en ellas y comprobar si son soluciones de alguna teoría de supergravedad. Bueno, entonces ahora resumo las obstrucciones. Como veis, hay que ir caso por caso. Pero las obstrucciones son, en general, vienen dadas en función de clases de Stiefel-Whitney, de nuevo, y la mayor parte de ellas se conocían. Lo que no se conocía es la equivalencia con la existencia de filtradores de ejemplos de círculos reales e irreducibles, así que en algunos casos simplemente no se usa el resultado que ya se conoce. Por ejemplo, el caso primero, una estructura de spin, ya se sabía por las funciones, la que viene indicada en función de las clases de Stiefel-Whitney, y aquí en más y en menos simplemente hace referencia a las clases de Stiefel-Whitney en las reducciones del grupo de estructura de OPQ a OP times OQ. Es simplemente una manera de escribir la función. Porque todo fibrado admite una reducción a su fibrado con fibra que está por el grupo maximalmente compacto. Entonces, para OPQ tenemos que hacer una reducción a OP times OQ y se puede obtener esta fórmula sencilla en función de las clases de Stiefel-Whitney de cada uno de los factores. Entonces, en el caso complejo, lo que llamamos el caso complex case, esto hace referencia al fibrado de Schur de la variedad, del fibrado de la reducción. No es relevante ahora para nosotros. Esta obstrucción no se conocía y la hemos obtenido nosotros por primera vez porque no se conocía de las estructuras spin-off. Entonces, lo que se ve es que se acopla un fibrado o dos a la estructura espinorial, al tangente, de la variedad. Entonces, si vemos la obstrucción a la existencia de la estructura de pin, solo utiliza las clases de Stiefel-Whitney del tangente de la variedad. En cambio, en el caso complejo, en el caso de spin-O, se utilizan las clases de Stiefel-Whitney de la variedad, el tangente de la variedad, y de un fibrado auxiliar o dos. Entonces, en este sentido, podemos tener que la primera clase de Stiefel-Whitney puede ser no cero siempre y cuando sea igual a la primera clase de Stiefel-Whitney del fibrado auxiliar. Esto no ocurría con las estructuras de spin, pero para una estructura de spin se requería que la primera clase de Stiefel-Whitney sea cero, o que alternativamente el fibrado O2 se redujera a un fibrado SO2. Entonces, como vemos, la generalización de las obstrucciones topológicas utiliza el hecho de que estos fibrados son no triviales. Si trivializamos estos fibrados auxiliares, volvemos al caso espinorial o binorial, que tenemos orientabilidad. En el caso cuaternámico, hacer el caso cuaternámico en el cual teníamos el factor SP1, en el caso cuaternámico la historia es similar, lo único que ahora se acopla a un fibrado que es SO3, que es lo que recubre el grupo SP1 o SU2, que es isomorfo a spin 3, eso recubre SO3. Y bueno, estas son las distintas obstrucciones que uno obtiene. Bueno, no le falta tampoco insistir en ello, simplemente remarcar que son más generales. Por ejemplo, no toda variedad copernica Keiler, por poner un ejemplo que ya hemos mencionado,
admite una estructura de spin, pero toda variedad orgánica Keilen admite una estructura de spin Q. Entonces, vemos como la generalización puede ser útil para clases de variables que son interesantes y bien conocidas. Entonces, antes de terminar, me gustaría dar una aplicación de todo este formalismo relativamente abstracto y técnico a la teoría M. La teoría M, en principio, puede definirse en variables que no son orientables. Si se usa una estructura de fin. Esto ya se conocía, es un paper o es un comentario de Witten en varios papers y lo ha explorado recientemente. Entonces, lo que se hace es asumir la existencia de un fibrado de PIN, un fibrado principal, y supone que el parámetro de supersimetría de la teoría, que tiene 32 componentes y es real, es una sección de un fibrado vectorial asociado a dicha estructura de PIN. Con nuestro formalismo ahora, los resultados, mejor dicho, podemos ver cómo incompatibles son estas dos cosas, porque hemos identificado ahora cuáles son las estructuras espinoriales asociadas a todos los fibrados de módulos de Clifford irreducibles, podemos ver cuál es la correspondencia precisa. Entonces, si consideramos la asignatura 10,1, es una teoría 11-dimensional, así que considera o bien 10,1 o bien 1,10, y no es simétrico el asunto, al menos desde el punto de vista matemático, naivmente no es simétrico porque las álgebras de Clifford no son simétricas bajo el intercambio de asignaturas, pero si consideramos con simplicidad simétrica 10,1, estamos en el caso normal y simple, y entonces lo que demuestra nuestro formalismo es que en ese caso, si asumimos que el parámetro de supersimetría de la teoría es una sección de un fibrado de módulos de Clifford reducibles, lo cual es muy natural para que toda la álgebra de Clifford actúa sobre ese espinor en la transformación del gravitino. Si asumimos eso, que es una condición natural, aunque no es la única, entonces se demuestra que la variedad tiene que ser orientable y spin, es decir, no puede ser pi, no puede ser no orientable. Entonces eso es una especie de no-go result sobre el tipo de variedades en el que podemos definir teoría globalmente. Y este es precisamente el tipo de respuesta a lo que queríamos llegar. Es una aplicación sencilla, pero yo creo que puede ilustrar la idea que tenemos en mente. Es decir, nosotros asumimos que el fibrado, el parámetro de supersimetría tiene cierta estructura global que sea compatible con la estructura local de la teoría. En este caso asumimos que es una sección de un fibrado de módulos de tipo irreducible. Y entonces, utilizando la clasificación de Helmholtz, reducimos que en ese caso la variedad tiene que ser spin, no puede ser otra cosa. Por supuesto, se pueden hacer otras hipótesis más complicadas sobre el parámetro de supersimetría, pero esta que hemos hecho es la más sencilla y la que se utiliza muchas veces en la literatura. Entonces esto te da un modo de opciones sobre cuándo puedes definir teoría de N en variables no orientables, que es algo que se asume como que siempre puede hacerse. Pues que es el primer es un resultado que te dice que no siempre puede hacerse, es un primer contraexamen, es decir, folklore theorem. Bueno, entonces esta es la aplicación que quería dar. Y para terminar quería mencionar simplemente algunas líneas de trabajo que se pueden hacer, se pueden trabajar a partir de los resultados que tenemos. Nosotros hemos clasificado fibrados vectoriales que son módulos sobre el álgebra de Clifford. Pero uno podría considerar en vez del álgebra de Clifford solo la parte par de la álgebra de Clifford, que es la que contiene al grupo de spin, en cualquier caso, así que también es razonable considerar que los spinores pueden ser solo representaciones de la parte even y no de la álgebra de Clifford entera. Entonces, esto puede ser relevante para una situación de teoría de supergrado y sería interesante clasificarlos, y no es algo que no está hecho. Asimismo, ahora que tenemos esta clasificación de teorías de estructuras espinoriales generales, pues estaría interesante ver cuál es la forma del teorema del índice en estos
grados, y el SPIN puede aportar alguna información sobre la geometría y la topología de la variedad, como ocurre cuando tiene una variedad de spin. Y bueno, el tercer punto, que creo que ya lo había comentado, es simplemente extender las clasificaciones de variedades spin que admiten espinoles paralelos y espinoles de Killing y espinoles de Killing generalizados a variedades que no son necesariamente spin, por ejemplo, spin O, spin Q, spin Q, sería un problema interesante también, es el punto de esta diapositiva. Y el segundo punto que había mencionado, de hecho, es la aplicación de estos resultados al entendimiento de cuál es la estructura espinorial de planas, en teoría de cuerdas, y nuestra wild conjecture es que no es una débana no orientable en ausencia de flujo y bajo la condición de cancelación de la anomalía bloqueada debería llevar una estructura spin-off. Y finalmente hay un nuevo formalismo reciente, de hace unos años, que pretende geometrizar la teoría de cuerdas o al menos la supergravedad. Y es un formalismo interesante matemáticamente hablando, pero que todavía tiene que formalizarse completamente. Y en concreto la estructura espinorial, las estructuras espinoriales que aparecen en esta teoría excepcional de geometría no están caracterizados globalmente de forma precisa, y nosotros creemos que la caracterización que nosotros hemos dado puede ayudar a resolver este problema. Y hasta aquí ya. Gracias. A ver, ¿hay alguna pregunta? Hay una pregunta acá. Bueno, más que una pregunta, ¿me escucha, no? Sí, no muy bien, pero sí, ya subió el volumen. Ajá, más que una pregunta, primero un comentario. Me parece interesante que se estudie los aspectos globales de una teoría, porque justamente en física a veces eso no se le hace mucho caso, como uno lo ve en ejemplos triviales, la misma relatividad general, la normalita, ¿no? Los aspectos globales son no triviales, y bueno, en esta teoría más complicada, es obvio que tienen algo que decir y me parecen interesantes los resultados, que no soy un experto en el área, ¿no? Pero se entendió bien perfectamente. Y mi pregunta vendría más por el lado de la física. Ajá, mi duda sobre la supergravedad, yo había oído hace tiempo que podía verse en los experimentos recientes, a ver si usted tenía, a lo mejor no es su área, pero en fin. Perdona, es que se ha cortado. Se ha cortado a partir de la pregunta que quería hacer. Ajá, ¿se oye ahorita? ¿Se puede repetir? Ajá, que mi pregunta viene por el lado de la física. ¿Sí? Si usted tiene información, para usarlo de una vez, porque pues no soy un experto en el área, porque ya esto es otra cosa, de los resultados experimentales, o sea, si se ha visto supergravedad, si eso tiene algún asidero físico. Eso independientemente de la validez, a mí me parece muy interesante el trabajo. Ok. No sé si he entendido bien, pero creo que estás preguntando sobre la validez física de la teoría. De supergravedad, sí. Sí. Porque se decía que se iban a medir cosas, que iban a decidir si la había o si no la había. ¿Qué información tiene para darnos, si tiene alguna? Ok, muy bien. Bueno, lamentablemente no es mi área, los físicos de la teoría, pero lo que yo sé es que estas teorías se estudian en la literatura física principalmente por dos motivos, hasta donde yo sé. Pero repito que yo soy para nada un experto en los aspectos físicos de la misma. Se estudian primero porque aparecen en teoría de cuerdas. Entonces, esto ya para mucha gente es una motivación suficiente si uno asume que la teoría de cuerdas está bien motivada.
Si uno asume que la teoría de cuerdas está bien motivada, entonces estudiar supergravedad tiene mucho sentido, porque supergravedad describe los modos que tienen masa, los campos que tienen masa de la teoría de cuerdas. Entonces describe el límite de bajas energías, que es lo que uno intentaría entender para poder hacer contacto con la teoría de cuerdas del experimento. Entonces, desde ese punto de vista, son interesantes de estudiar. Y por otro lado, las teorías de supergravedad se pueden estudiar de por sí como teorías de gravitación, teorías que generalizan bueno, no generalizan, simplemente son teorías de gravedad, como la de Einstein, con un contenido material fijo, que tiene un principio de simetría, y se puede intentar utilizar sin ninguna mención de teoría de cuerdas para, por ejemplo, explicar las observaciones cosmológicas que se están haciendo recientemente. Y hasta donde yo sé, la supergravedad con una supersimetría y en 4 dimensiones es notablemente compatible con todas las observaciones cosmológicas. De hecho, es naturalmente compatible, según me han explicado. Yo, repito, no trabajo en el tema ni conozco los detalles, pero hay un grupo, el grupo de Renata Kalos, si se quiere referencia, está en Stanford, es Renata Kalos y Andrei Linde, muy conocido en cosmología, que tiene una línea de trabajo completamente dedicada a estudiar aspectos cosmológicos de supergravedad. Y lo que ellos mantienen, si yo no me equivoco, es que supergravedad o esta teoría particular de supergravedad, en igual a 1 en 4 dimensiones, es remarcablemente compatible con todas las observaciones cosmológicas. Hasta ahí hasta donde yo sé. Y sobre otras aplicaciones, no sabría decir ya. Para mí, el interés que tienen estas teorías es que aparecen en teoría de cuerdas y, a su vez, admiten una descripción matemática que puede ser interesante una vez se obtiene y no trivial, y a la vez se puede hacer, es decir, eso es algo alcanzable. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta, Carlos. Lo siguiente, digamos, esta descripción global a nivel del contenido fermiónico de la teoría, digamos, te limita lo que tú puedes construir a altas energías, digamos. O sea, tú puedes llevar como una correspondencia entre lo que permite la supergravedad que tú puedes, porque bueno, no sé, la verdad que no sé acá si digamos, las descripciones para cualquier supergravedad que construyas en cualquier, para la maximal, o si tú tienes, digamos, si esta estructura global de alguna manera te da más información, o cómo haces, por ejemplo, cuando vengo de 11 a, no sé, a 9, cómo o sea, digamos que la descripción global tiene metida toda esa estructura y te limita lo que tú puedes tener a nivel de teoría de cuerdas o de teoría M, porque digamos, digamos, para mí sería bueno saberlo si, dependiendo de lo que tú tengas, ¿no? En teoría de supergravedad, o sea, la descripción global te pueda de alguna manera determinar qué clase de teorías puedes tener a energías, bueno, a nivel de supercuerdas o a nivel de teoría M. Ajá. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que la correspondencia iría más bien al contrario, porque la manera de globalizar supergravedad lamentablemente no es única. Hay muchas. Entonces, yo creo, en mi opinión, aunque esto es hipotético todo, yo creo que la teoría de cuerdas va a necesitar una de las ellas. Te va a definir una globalización de supergravedad. No todas van a valer. Será una la que es compatible con la teoría de cuerdas. Intentar obtener cuál es la compatible con la teoría de cuerdas a partir solo de supergravedad, eso es difícil. No sé si será posible. Uno tiene que invocar argumentos
estrictamente cuerposos para hacer eso. Yo eso no sé cómo se haría, pero en principio lo que yo creo que sí que puede uno decir es que la formulación global de supergravedad, perdón, de teoría de cuerdas, desde luego va a necesitar una formulación global de supergravedad como límite de bajas energías, pero no creo, debido a la unicidad que uno esperaría en principio de la teoría de cuerdas, que pueda haber varios límites de supergravedad que sean admisibles y no equivalentes. Entonces, en este sentido, uno debería construir las formulaciones globales de supergravedad de manera que sean compatibles al menos con las simetrías de la teoría de cuerdas. Si uno hace esto, en principio no está garantizado, hasta cierto sentido, de que la estructura resultante va a ser compatible con la teoría de cuerdas, pero no tiene por qué ser así. Es decir, es un primer check de compatibilidad, pero no demostrar que es así no veo cómo se podría hacer con la tecnología actual. Esto es más bien, la idea es más bien clasificar un poco cuáles son todas las formulaciones globales de supergravedad y ver cuáles son las que pueden ser compatibles con la teoría de cuerdas. Pero el problema es es difícil debido a la ambigüedad en la formulación de la teoría de supergravedad. Ajá. Y asimismo de la propia teoría de cuerdas, porque la formulación estándar de la teoría de cuerdas se hacen hipótesis implícitas que uno puede generalizar. Entonces es difícil saber cuál es la formulación global general adecuada. Esto es un primer muy pequeñito paso para poder Ya. Y lo que te dije o sea, de cómo bajas y conectas las diferentes tipos, o sea, de supergravedad en las diferentes dimensiones, digamos, lo puedes hacer con no sé cómo hacer la pregunta, o sea, está determinado por tú puedes aplicar el método para cualquier, en principio para cualquier dimensión. Sí. Ajá. Sí, bueno, creo que... Sí, bueno, no en sé si principio, esta formulación global uno lo puede hacer en cualquier dimensión. Ajá. Si no me equivoco, lo que está preguntando es si uno puede reducir o compactificar las supergravedades Sí, para obtener bueno. las supergravedades Ajá. de forma global. Ajá. ¿Es esto lo que pregunta? Sí, sí, creo que eso se acerca así a lo que... Sí. O sea, si yo tengo una formulación global de supergravedad, por ejemplo, Ajá. en 10 dimensiones, Ajá. o en 8 o en 7, Ajá. y quiero reducir a 4, Ajá. ¿se puede hacer o no? Bueno, he estado hablando sobre este problema con la gente que sea, con algunas personas que se dedican a hacer reducciones de supergravedad y demás, y lo que hemos sacado en claro es que actualmente solo se sabe hacer reducciones de la teoría local. Para hacer la reducción de la teoría de una formulación global de supergravedad, si no me equivoco, hace falta una tecnología. Eso es un problema muy interesante que conectaría de nuevo con compactificación, por ejemplo, en UFOs y en soluciones no geométricas de teoría de cuerdas, pero hasta donde yo sé, si uno mira en detalle los procedimientos que se utilizan para reducir o compactificar supergravedades, son todos locales. Aunque es un poco exacto, porque aunque se haga uso de la topología global, de la variedad donde compactificas o donde reduces, la reducción que se hace después, en principio, según me explicaron y entendí yo, es local. Se reducen las ecuaciones de movimiento. De manera ideal, reducir las ecuaciones de movimiento de 10 o 11 dimensiones a 4. Y hacer esto de manera global, teniendo en cuenta una formulación global de supergravedad, hasta donde yo sé, no se sabe hacer. Oh, perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos. Estuvo buenísima la charla. Me encantó. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Buenísimo, pues nada, chévere. Un abrazo, Carlos. Igualmente. Hasta luego. Saludos, gracias.